Bueno, pues estamos aquí con un montón de amigos y cada uno de ellos nos va a poder preguntar una pregunta de alguna inquietud o de algo que quiere saber sobre perros. Bueno, el perro es de las mascotas más complicadas para tener, o por lo menos que más tiempo o más responsabilidad nos van a llevar, porque nos implican mucho tiempo en casa. Cuando a un niño quiere un perro, evidentemente lo primero que nos tenemos que plantear es que si los padres también lo quieren, porque evidentemente este perrito, pues los 365 días del año tiene que pasear, comer, tendrá que sus visitas al veterinario y tendrá, pues bueno, una responsabilidad de cuidados. Y es lo más importante, que nos planteemos en la familia si realmente esta familia está preparada para tener un perro. Pues vamos con Edna. Cuéntame, Edna. Que yo tengo un perro y últimamente no come mucho. ¿Qué hago? Vale, bueno, pues esto es una cuestión importante. Hay periodos en los que los perros comen menos cantidad. Aquí habría que diferenciar si es que come menos de la cuenta o no come nada. Es importante que cuando los perritos tengan algún problema, acudamos al veterinario para hacerles una revisión. Por tanto, si está comiendo muy poco o demasiado poco, quizás es un buen momento para llevarle a revisión al veterinario. ¿Qué alimentos están prohibidos para los perros? Bueno, es buena pregunta porque ahora que estáis aquí un montón de niños tenéis que saber que muchas cosas que a nosotros nos gustan son malas para los perros. Una de las más típicas que os importa a vosotros es que cuando estéis comiendo, por ejemplo, golosinas, dulces, estas comidas no son buenas para los perros. Los perros no pueden comer cosas que sean dulces, ni chocolate, que además es tóxico para ellos, y la mayoría de alimentos que hay por casa, hay muchas veces que le damos los restos de la comida y hay que tener mucho cuidado. Mi perro se rasca mucho, ¿qué hago? Bueno, cuando se rascan mucho tenemos también otro problema y hay muchos perritos que de repente se rascan mucho. Puede ser por muchos motivos. Uno de ellos es que tenga parásitos externos. Sobre todo en épocas de verano y que hace buen tiempo, los parásitos externos les atacan, pulgas, garrapatas, y hay que desparasitarlos frecuentemente. Pero no solo eso, a veces también tienen alergias o problemas de piel que necesitan una visita al veterinario. Manuel tiene una perrita pequeñita que se llama Kenia, ¿que sí? ¿Y sacamos a Kenia a la calle? ¿Kenia tiene que salir a la calle? Sí. Claro que sí, Kenia sale a la calle por lo menos 3 veces al día. Así que si tenemos un perro, lo primero que tenemos que saber es que todos los días del año tiene que salir a la calle a pasear. ¿A que sí? ¿Cuántas veces come? Bueno, pues Kenia, tú ya sabes que a Kenia le ponemos 2 veces al día de comer. Porque es pequeñita, le ponemos por la mañana y por la noche. ¿Y Kenia, qué te trata de coger a veces? ¿Te quiere quitar la comida? Sí. ¿Y tú qué haces para que no te la quite? Arriba. Muy bien. No dejéis nunca que los perritos os coman la comida y los bocadillos y el pan. Esa comida es vuestra, pero no para los perros. Los perros siempre os van a intentar quitar la comida y no se les debe dejar, se les tiene que comer. Ellos tienen que tomar su pienso y lo deben de comer. Por lo menos 2 veces al día si es un perrito pequeño o 3 veces al día repetido si es un perrito más grande. ¿Puedo tener un perro y un conejo en casa? Bueno, pues buena pregunta también. Pasa un poco igual que nos pasa con los perros y los gatos. El tema está que siempre el conejo va a tener mucho miedo del perro, va a huir y hay que tener mucho cuidado con el perro porque al perro se le activa su instinto de caza. O muchas veces el perro lo que intenta es atrapar al conejo cuando quiere jugar con él. Entonces, un perro y un conejo se puede también, pero hay que tener mucho cuidado y sobre todo vigilar que nunca se queden solos. Siempre que estén juntos, que estén controlados.